Bueno, nos enfrentamos ahora con un quinto milagro de Jesús frente a las novedades del reino. Jesús libera las conciencias de la falsedad en que las mete el legalismo. Está tomado de Marcos, del capítulo 1, 21, 28. De los primeros milagros de Jesús. Si yo se los leo, no lo leamos, leamos primero de seguidito para ver el contraste en que se nos presenta el milagro. Llegan a Cafarnaúm. Al llegar el sábado, entró en la sinagoga y se puso a enseñar. Y quedaban asombrados de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Había precisamente en su sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo, que se puso a gritar: ¿qué tenemos nosotros contigo, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres tú, el Santo de Dios. Jesús entonces le conminó diciendo: cállate y sal de él. Y agitándole violentamente, el espíritu inmundo dio un fuerte grito y salió de él. Todos quedaron pasmados de tal manera que se preguntaban unos a otros: ¿qué es esto? Una doctrina nueva expuesta con autoridad. Manda hasta los espíritus inmundos y le obedecen. Bien pronto su fama se extendió por todas las partes, en toda la región de Galilea. Bueno, aquí nos encontramos con un milagro especial, el mundo de los endemoniados, que era otra de las características del tiempo de Jesús. Fíjense que Jesús cura endemoniados particulares, personas y tal, pero cura mucho también a grupos. Es decir, el Evangelio dice que le colocaban, que encontraba endemoniados por todos los lados, que a todos los sanaba de sus enfermedades. Aquí habla expresamente, dice, del espíritu inmundo, que es un demonio. Si lo colocamos el relato ya en forma triádica, el mundo de los intereses humanos, el mundo de la alternativa social de Jesús y el mundo de la conciencia frente a Jesús, encontramos el siguiente panorama, que lo que estábamos leyendo y parecía como muy diáfano, muy claro, se nos convierte ahora como en dinámico, porque una columna se enfrenta contra la otra. Jesús y sus discípulos entran en Cafarnaúm y ahí enseñaba. Ahí él enseñaba, debería estar en el centro, porque es una opción de Jesús. Jesús y sus discípulos en Cafarnaúm sería el grupo alternativo a esta sociedad endemoniada. Ingresando en la sinagoga un día de sábado, la sinagoga, ya sabemos, negativa para Jesús, es un día de sábado, un desafío. Jesús no puede curar ese día, curar es un trabajo, está prohibido. Y Jesús enseñaba. Se asombran de su enseñanza porque les enseñaba como quien tiene autoridad. Lo ponemos en la parte derecha. Y no como los escribas. El mismo texto dice que Jesús no era como los escribas, enseñaba con autoridad. Había en la sinagoga de ellos
un hombre en situación de espíritu inmundo que se puso a gritar diciendo, miren, no dice había un hombre poseído por el demonio, sino había un hombre en situación de espíritu inmundo, en situación de, o sea, no es el espíritu inmundo que me penetra a mí, sino que yo estoy en situación de espíritu inmundo, estoy como portándome como se portaría un endemoniado. Y ese espíritu inmundo se puso a gritar diciendo, ¿estamos acaso nosotros de acuerdo contigo, Jesús Nazareno? ¿Viniste a destruirnos? O sea, no estamos de acuerdo, es una opción de la conciencia. No estoy de acuerdo con Jesús. Jesús vino a destruirnos como una opción de Jesús. No sé quién eres, yo sé quién eres, el Santo de Dios. El demonio, o el demonio no, el endemoniado, dice que sabe quién es Jesús y lo llama el Santo de Dios. Jesús lo reprende diciendo, cállate y sal de él. Miren la cantidad de acciones ahí. Todos los verbos como que se acumularan ahí. Viniste a destruirnos, sé quién eres. Jesús lo reprende, cállate y sal de él. Todas son acciones de Jesús. Y él retorciéndolo y gritando con voz grande, el espíritu inmundo salió de él y quedaron atónitos todos hasta el extremo de discutir entre ellos diciendo, ¿qué es esto? Una enseñanza nueva con autoridad, da órdenes a los espíritus inmundos y le hacen caso. ¿Quién es este espíritu inmundo? ¿O quién es esta? Miren que cuando una persona está exaltada, ese personaje se presenta como si fuera estuviera en un ataque en un ataque histérico, ni más ni menos, ¿sí? Se pone a gritar, yo te conozco. Entonces, más que el demonio, recuerden que en la sinagoga de Nazaret ocurre algo parecido también, sin hablar de demonios. Cuando Jesús estaba hablándoles de que Él había venido a darle luz a los ciegos, a liberar a los oprimidos y a establecer un año de nivelación social, ¿qué ocurrió en la sinagoga? Que se levantaron en la sinagoga y lo quisieron matar. Lo expulsaron de la ciudad y lo querían derrumbar en un precipicio. Entonces, el ser humano, cuando le tocan sus intereses, ¿cómo se vuelve? Se vuelve un energúmeno. Y es lo que está ocurriendo ahí. No es un demonio que esté hablando que él conoce a Jesús. El endemoniado que está hablando es una persona, uno de tantos fácilmente terratenientes de ese tiempo, uno de tantos afectados por la presencia de Jesús. Jesús viene a decirles compartan, viene a decirles entreguen, yo vengo a establecer un año de gracia, un año jubilar, quiero que todos sean perdonados de sus deudas. Y ellos van a decir, nosotros entregar nuestros bienes, devolver nuestros bienes, usted está loco. Y eso es exactamente lo que la persona está haciendo. Nosotros sabemos quién es usted. Usted quiere revolucionar el mundo, usted quiere transformar el mundo, usted quiere que los que están abajo dejen de estar abajo, quiere subvertir el orden. Entonces este Jesús es el que está como enfocado por la persona endemoniada, y no es el demonio el que esté hablando, sino prácticamente el que está hablando es uno de tantos afectados por la doctrina de Jesús. Fíjense que insiste mucho, enseñaba con autoridad, lo que enseñaba lo respaldaba con acciones. Es decir, Jesús no es un pajudo que esté hablando por hablar, sino que está colocando contra la pared a la misma sociedad que en ese momento está detectando el poder en la sociedad. Y ese es el Jesús que aparece en el milagro, y este es el demonio
que nosotros no debemos pensar nunca que el demonio llegue a poseer una persona. Porque miren qué ocurriría. Sería casi como una blasfemia decir que el demonio se posesiona de una persona. ¿Qué viene a ser? Sería quitarle a Dios el puesto. En Dios vivimos, nos movemos y existimos. Y no nos salimos de Dios cuando cometamos un pecado, no. Dios sabe de qué material estamos hechos, según los profetas, según Jeremías. Dios sabe que estamos hechos de barro. Dios sabe que nuestros cerebros internamente, el reptílico y el límbico, son cerebros acaparadores. ¿Sí? Él sabe que nuestro tercer cerebro, el neocorte, se va a tener que enfrentar a estos monstruos internos que tenemos. Recuerden que en el Génesis, en el capítulo 4, cuando Caín está con la tentación de matar a Abel, se le aparece Yahvé y le dice: Yahvé, ¿qué haces, Caín? ¿Qué haces caminando cabizbajo? Levanta la cabeza, porque a tu puerta está un monstruo que te quiere devorar, pero tú tienes que dominarlo a él. Fíjense que, siendo el Génesis como tan antiguo, ahí hay también una apreciación supremamente moderna, ¿sí? El pecado, lo que nosotros llamamos tentación demoníaca, es como un animal que está dentro. Es como cuando nosotros en nuestros cerebros nos dejamos dominar por el reptílico, es el animal que sale fuera, es el tentador. Entonces nosotros mismos somos esa tentación, nosotros mismos nos colocamos en situación satánica, pero nunca Satanás nos puede poseer como Dios nos posee, ni nunca nosotros nos salimos de Dios y cuando nos ponemos en gracia volvemos a entrar en Dios. No, siempre estaremos dentro de Dios hasta el momento en que nuestra conciencia por la muerte se confronte ya con esa energía definitivamente, después de haber perdido toda la oportunidad durante la vida de acumular energía positiva y lleguemos a acumular solamente energía negativa contraria a Dios. Entonces este es uno de tantos ejemplos de lo que puede ser la posesión demoníaca, que no es posesión, sino que es siempre más bien nuestros cerebros que heridos, nuestro reptílico y límbico, que heridos en sus intereses, sin el control del neocortes, prácticamente dan impresión de que se demonizaran. Pero es nuestra propia voluntad, nuestro propio interior, que en algún momento hace este paréntesis fastidioso en la vida de no querer seguir, estar con Dios para seguir los intereses, los apetitos personales. Entonces, como tener en cuenta eso, que no es un demonio, sino el mismo ser humano interesado, o en que no le toquen sus intereses. La alternativa de Jesús: recuperar la sana conciencia de las personas. El endemoniado, por falsa conciencia, cuestiona las conciencias de los testigos del milagro. Es una falsa conciencia la que se crea en ese momentico. No una posesión diabólica, sino una falsa conciencia, que es distinto. El inconsciente colectivo legalista es un caldo de cultivo propicio para que la sociedad genere endemoniados. El legalista es un... ¿Por qué? Porque el inconsciente legalista siempre está pensando en que a Dios lo compro. Cuando se da cuenta que no puede comprar a Dios, no debe comprar a Dios, que es lo que Jesús ataca y destruye, ahí entra en conflicto, porque Dios no es comprable por nada. ¿Qué tenemos nosotros que ver contigo? La frase original de la Biblia es: ¿qué a nosotros y a ti, Jesús de Nazaret? ¿Qué tenemos nosotros que ver contigo, Jesús de Nazaret?
Esta frase la utiliza la Biblia cuando se quiere indicar a alguien que no es posible mantener relación alguna con él, en el campo preciso del que se está hablando. En realidad el endemoniado tiene toda la razón. El mundo del legalismo que enferma las conciencias no tiene nada que ver con el mundo del amor que las sanea. Entonces, por eso, ¿qué tenemos nosotros que ver contigo? ¿Qué tiene que ver los intereses con el amor? Eso sería el planteamiento. Y decimos ahí, darle cabida al amor que sanea y destronar al legalismo que enferma. Por lo menos una alusión a esta sexta novedad del Evangelio. Jesús libera las conciencias de la perturbación en que las mete la violencia. Es un milagro largo relatado por Marcos capítulo 5, tiene 20 versículos, larguísimo, pero lo podemos sintetizar. Se trata, fíjense, al otro lado del mar, a la región de los Gerasenos. Los Gerasenos no son judíos, son paganos, de manera que es otro asomo que hace Jesús al mundo pagano para dejar como unos puntos de apoyo cómo tratar al mundo pagano. El mundo pagano por sus rituales era para el mundo judío como un mundo muy endemoniado. El mundo pagano en general para el judío era el reino de los demonios, porque era contrario al mundo de Yahvé. Entonces los judíos creían en Yahvé, los paganos creen en otros dioses y diosas, y ese enfrentamiento entre dioses y diosas lo hace para el pueblo judío una región muy temible y muy evitable. Jesús se va a encontrar con un loco, una persona como enloquecida, que está viviendo entre sepulcros y que vive rompiendo cadenas, vive hiriéndose, es decir, prácticamente está enloquecido. Entonces tiene un problema de conciencia, de cerebros comprometidos. Y dice que corrió y se postró ante él. Cuando Jesús le dice cuál es su nombre, él dice que Legión. Yo me llamo Legión. Y vive entre los sepulcros. Fíjense, el estado de él es como violento, rompiendo cadenas, hiriéndose, y me llamo Legión. El nombre de Legión es un nombre que los romanos le dan a un cuerpo militar, la Legión, compuesto de unos aproximadamente 6.000 soldados. Entonces eran las legiones famosas, dominadas con el estandarte de las águilas, que los romanos empleaban para dominar a todos los componentes de su imperio. Donde había legiones romanas, prácticamente ahí se imponía el imperio romano. Entonces este Jesús, el hombre enloquecido, nos está hablando del hombre como entregado a la violencia. Su nombre es Legión, es violencia, es guerra. Era como la alternativa de muchos frente al imperio romano. A Jesús le hubiera quedado fácil encontrar seguidores si hubiera decidido hacerle la guerra a Roma. Hubiera encontrado todos los seguidores que quería, porque ya la parte de Palestina, la parte del Medio Oriente, dominada por Roma, estaba muy descontenta con Roma por sus impuestos y su estilo. En Palestina, sí, en la tierra de Jesús, cuando él estaba pequeño, habían crucificado en Séforis a 2.000 judíos a pocos metros de la casa de Jesús. Jesús vive en Nazaret, a 5 kilómetros está Séforis, de manera que imagínense una montañita, por un lado Nazaret, y dando la vuelta de la montañita está Séforis. Séforis es la capital
el imperio el imperio romano, pero en Galilea. Como Galilea era una región muy propicia a las revoluciones, entonces allá montan la capital de Galilea, es Séforis, y la construyen al modo romano. Entonces, la arqueología nos manifiesta todas las arcadas romanas, las plazas romanas, todo lo que Roma tenía establecido para otras ciudades estaba en Séforis. Muy fácilmente a Séforis fueron a trabajar José y Jesús, muy fácilmente. Es de su tiempo, en su tiempo la están construyendo y necesitan artesanos de toda clase. Entonces muy fácilmente José fue a parar allá pidiéndole trabajo a los romanos y en Séforis se lo dieron. Pero cuando se rebelan los judíos contra Roma, ahí en Séforis crucifican a 2000 judíos. Algunos se preguntan si José pudo caer en esa crucifixión. Los que han leído la novela de Saramago, el Evangelio según Jesucristo, se acuerdan que él describe la crucifixión de José y no describe la crucifixión de Jesús, porque dice, la de Jesús fue como la de José, y a José lo crucificaron los romanos en Séforis. Otros dicen no la matanza de Séforis fue un poco antes de que José actuara, y más bien puede ser consecuencias del trato que algunas familias le daban a los perseguidos por Roma. Cuando Roma perseguía a algún grupo, no permitía que nadie los acogiera, les diera hospedaje. A los que le daban hospedaje no los crucificaban, sino que los apaleaban. Entonces, algunos dicen muy fácilmente José, que pudo haber recibido en su casa a algún judío que huía de Roma, pudo haber sido apaleado y por eso haber muerto sin pena ni gloria, pero por consecuencia del trato que dan estos mismos romanos. Entonces nos encontramos con un enfermo que nos presenta y nos está leyendo la alternativa que tenían ellos contra los romanos, la violencia. Como hoy nosotros vemos en Colombia también como alternativa la violencia. Es una alternativa para todo grupo que encuentre otro grupo que lo domine. Me armo y con al armarme le estoy presentando frente y entonces vamos a la guerra. Quien gane o quien pierda, pero siempre a la violencia. Entonces también en nuestra sociedad hay energúmenos de violencia que la quieren, que hablan de ella, que la defienden, que no quieren la paz, ni más ni menos. Se trata de una persona parecida a estas, ¿no? De personas parecidas a estas que en la violencia encuentran como la solución del problema. No me voy a igualar al otro, o me lleva a él o me lo llevo yo, como dice el vallenato, ¿sí? Me lleva a él o me lo llevo yo, pero los dos no convivimos. Ahí en el milagro que narra Marcos encontramos un hecho de que el poseso, el endemoniado, le pide a Jesús, o los espíritus a través del poseso le piden a Jesús que no los despache fuera, sino que entren en la piara de los cerdos. ¿Qué respaldo tiene eso frente a la hermenéutica? Encontramos en la hermenéutica que hay un caso parecido en los sacrificios o en los misterios que celebraban los actos religiosos de Eleusis. Entonces, recuerden que uno de los atractivos grandes del tiempo de Jesús, las religiones alternativas al judaísmo, están los mitos en los cuales ellos se hacen bautizar en nombre de Mitra o en nombre de alguno de los dioses o diosas, pasando por purificaciones. Entre esas purificaciones las hacían como al aire libre en el campo y
y los pecados del que se iba como a transformar, recibiendo el espíritu de Mitra, que se iba a transformar, los pecados se los ponían, los depositaban en un cerdo, así como Israel depositaba sus pecados en un macho cabrío. Israel al macho cabrío sobre el cual depositaban los pecados, lo tiraba al desierto para que ahí, entre comillas, el demonio se comiera o matara a ese macho cabrío y los pecados del pueblo se quedaran lejos de la comunidad. Lo mismo hacían los misterios eleusis, ¿sí? De Eleusis. Estos misterios también los hacían en el campo abierto, depositaban los pecados en cerdos, y estos cerdos los precipitaban al mar para que el cerdo y pecados se fueran ya del todo, se destruyeran. Entonces, fácilmente esté haciendo alusión Marcos a estos misterios, una alternativa de una persona que quiere que Roma no lo domine, entonces irme a la guerra, suscitar violentos, recolectar violentos, someterlos a la guerra, pero nuestros pecados van a ser también como depositados en los cerdos, y esta piara de cerdos se pierde en el mar. Entonces, como una crítica a estos misterios, como una crítica a la sociedad violenta, ahí quedan como los interrogantes, pero hay un dato interesante en la praxis de los cerdos utilizados por otras religiones. Una sociedad permanentemente tentada a responder con violencia a la violencia. No es más que lo pasen, ahí le pongo algunos datos. Solamente en el tiempo de Jesús, en el año 4, son quemados vivos los destructores de los estandartes romanos colocados en el templo. Ese mismo año Arquelao ejecuta a 3.000 judíos en el día de la Pascua. También ese mismo año de la muerte de Herodes el Grande, se sublevan Simón, Atrongebo y Judas. Varo crucifica a 2.000 sublevados en Galilea, en Séforis. El año 26-27 hay una manifestación contra Pilatos en Cesarea por los estandartes con la efigie del César que él colocó en Jerusalén. Por esos mismos años, Pilato mezcla la sangre de unos galileos con la de sus víctimas, y el año 28-29 Herodes ejecuta a Juan Bautista. El año 36 Pilato masacra a un grupo de samaritanos en el monte Garizim. Los datos anteriores se refieren solo al tiempo de Jesús. Vean que había matanzas por lado y lado. Como hay masacres, como las ha habido en estos años, las sigue habiendo en cierta medida. Entonces, los que quieren, algunos que no quieren la paz sino la guerra, decir, este la hizo, este me la paga, a la guerra con ellos. Entonces, ahí está. Y prácticamente en muchos casos se coge actitud de endemoniado. Cuando uno no quiere la paz y solamente quiere la guerra, coge actitud de endemoniado. Su nombre también es Legión. El nombre de estos violentos es Legión. Quieren ver es al otro exterminado, y así es como para que lo leamos también en el contexto en que Colombia se encuentra, y también miremos un poquito que las situaciones sociales se repiten y se parecen en las sociedades. Bueno, pasemos al segundo grupo de milagros. Quedan otros milagros por demostrar. En el segundo grupo de milagros encontraríamos los milagros que se refieren a la gracia del reino. Gracia se dice en griego charis, y de ahí viene la palabra charis, charitos, de viene gracia, charis, bien, que es como la misma estructura semántica. Charis, gracia, que significa amor gratuito. Entonces, la gracia es precisamente eso, amor gratuito. Yo no me salvo por mis méritos, me salvo porque Yahvé o porque Dios me ama gratuitamente. Ese es mi gran título, y ese es exactamente el secreto
de la religión que trae Jesús. El amor gratuito de Dios es el que nos salva, no nuestros méritos. Entonces un templo que vive de los méritos, un templo que vive de la práctica de la ley. Si yo practico la ley, yo le puedo exigir a Dios que me salve. Entonces ya, si yo le exijo a Dios que me salve, o yo compro a Dios con mi práctica de oración, práctica de sacrificios, práctica de limosnas, entonces, si yo ya le he pagado a Dios, ya Él no lo hace por amor, sino sencillamente como respuesta a la paga, a la compra que yo he hecho de su amor. Entonces el Dios amor desaparece y queda solamente el Dios del templo, el Dios legalista. Haris o Haritón, fíjense que en la Biblia hay 5 tipos de amor, como para que uno llegue al máximo, que es el que Dios quiere. El primer tipo de amor es el que llamaríamos nosotros el amor de compensación. Alguien me ama, entonces yo lo amo como compensación. Alguien me da, yo le respondo y le doy algo. En Biblia se dice el eros, el amor erótico, con el verbo erotao, que significa amor de compensación. Entonces no hay gratuidad, es un amor, yo doy, me dan a mí, no hay gratuidad. Entonces ese era el amor del templo. El eros no solamente va al sexo, sino el eros va a toda compensación que se reciba en el amor. La segunda clase de amor es el amor familiar, que se dice stergein o estorgues, el sustantivo, que significa amor de familia. Yo amo a los de mi familia, a los que son de mi grupo, pero no rompo el amor hacia otros, sino sencillamente amo a los que me aman, a mis familiares. Es un amor reducido al ámbito familiar. Un grado un poquito más perfecto que el eros, pero también encerrado, limitado. Un tercer amor sería el amor de filía. Amo a mis amigos. Filos es amigo, ¿sí? Y filía es entablar amistad, amar al otro por amistad. Entonces, es un amor bueno, obvio. Amar a otro por amistad, ya rompo el círculo del eros, rompo el círculo de la familia y me quedo ya como con un círculo mucho más abierto, el círculo de los amigos. Pero no es el amor más perfecto todavía. Sigue el amor de causa, que es el ágape, amor de causa, o el agapao, que es amar en razón de una causa. Entonces yo ya rompo el círculo de los intereses, rompo el círculo de la familia, rompo el círculo de los amigos y me voy a un círculo mucho más grande, por amor a la causa. Es la causa del pobre, entonces estoy ahí. Amo al pobre, no porque me compense, no porque sea mi familia, no porque sea mi amigo, sencillamente porque es pobre y yo acepto la causa del pobre como mi propia causa, acepto la causa del indio como mi causa, acepto la causa del afro como mi causa. Entonces ahí agrando el amor y me quedo con el amor de causa, que es bastante perfecto. Es el verbo que más sale en el Nuevo Testamento, el ágape o el agapao, amar al otro sin tener motivos, sencillamente compensaciones, ningún tipo de compensación, sino sencillamente en razón de la causa que esa persona representa. Y finalmente entonces estaría el amor haritó, que es el amor gratuito, el haris. Fíjese que con ese amor gratuito es con que el Padre ama a Jesús, y con el que Dios ama a María. Por eso el mayor título que se puede ostentar en María, el mayor título, el que da el Evangelio, el mayor peso que le da el Evangelio a María es
que dice Jaire María Quejaritomene, ¿sí? El Jarito bueno, Jaritomene. Pero el título que le dan a María es esta palabra, que Jaritomene, es un participio pasivo del verbo harito, que significa la plenitud de una acción. El griego la pone en el tiempo perfecto. Es un participio pasivo perfecto donde la acción del verbo está en plenitud. Entonces, el verbo amar, entonces la persona amada, si es masculina, es quejaritomenos. Si es mujer, es quejaritomene. Entonces, el título mayor que se le da a María en la Biblia es este: Jaire María Quejaritomene. Fíjense que la belleza, la raíz es, de aquí para acá está la raíz, Jarito. Pero para planificar esta raíz, entonces duplican, entonces sería Jaritomene. Pero para que se pueda pronunciar, porque queda muy difícil pronunciar dos J seguidas, Jaritomene. Con la primera J se le acaba a uno la respiración, y entonces, ¿sí? Entonces le ponen, la vuelven gutural, la primera J, Quejaritomene. Significa la plenitud del amor gratuito. Entonces ese es el título de María dado por el Evangelio, que suple su nombre. No le dice Jaire, Dios te salve tú María tal, no. Le dice salve la plenamente amada por Dios, que quiere decir la Quejaritomene es la que suple el nombre de María, el mayor testimonio de amor que Dios le tiene es, en ella se da la plenitud de amor gratuito. ¿Por qué? Porque cuando la persona no lo merece, cuando su misión es tan grande que queda totalmente desfasada de lo que es esa persona, llegar a ser madre de Jesús no es un merecimiento de ninguna mujer ni de ninguna sociedad, sino llegar a ser madre de Jesús significa como una escogencia, una elección de Dios inmensamente grande, donde ella, sin tener mérito alguno, llega a desempeñar ese oficio. Entonces es la Quejaritomene, la plenamente amada. De aquí pueden salir todos los misterios de María, pero nunca torciendo esto, porque el Jarito, la gracia, es siempre una gracia gratuita. Nunca es que María tenga méritos para que no hubiera muerto, como dicen algunos, o méritos para que se la llevaran al cielo, o méritos para ser una intercesora de gracias, o méritos, no. Esa mariología que hemos construido a base de méritos de María. María no tiene méritos para nada, sino que es el ejemplar más perfecto del amor más gratuito que existe en el mundo. Es la plenamente amada, ese es su nombre. Cuando aparece el ángel le dice Jaire Quejaritomene, no le dice María. Nosotros somos los que hemos metido Dios te salve María llena de gracia, no es ni siquiera llena de gracia. Dios te salve María, la plena y gratuitamente amada, ese sería el nombre. Dios te salve, la plena y gratuitamente amada.
Entonces, eso para meternos en el tema de la gracia en el Nuevo Testamento, en los milagros de Jesús. Entonces, la plenitud de amor gratuito, eso es lo que caracteriza al Dios que viene a anunciar Jesús. Entonces, no tengamos miedo de nuestra salvación o condenación, sino sencillamente tener plena confianza, pleno amor en el Padre Celestial, que es el que nos va a dar la resurrección como premio, nuestra transformación, el que permite que a lo largo de la vida acumulemos energía positiva, nuestro cerebro neocortes tenga posibilidad de acumular energía, y cuando llegue el momento, esa energía positiva sea capaz de confrontarse con Dios y ser asumida por Dios. Entonces, eso es todo lo que en el proceso del amor nosotros tenemos que estar viendo. Como ejemplo de milagro, de este proceso encontraríamos de cobrar gratuitamente el derecho a vivir en comunidad. Aquí nos vemos con la curación de un leproso. ¿Qué es un leproso? Un leproso es una persona condenada en vida a vivir en soledad, pero más que en soledad, a ir muriendo lentamente. Además de su enfermedad, entonces ya se le separa de la comunidad, tiene que vivir en las afueras, donde sea, si en cuevas, si bajo algún rancho, bajo lo que sea, y no puede nunca volver a entrar a la comunidad. Si llega a entrar en la comunidad o acercarse a ella, tiene que llevar alguna campana donde esté anunciando: aquí va un leproso, para que nadie se acerque y todo el mundo se aleje. De lo contrario, lo apedrean. Entonces es un hombre que vive, un ser humano que vive con la vida en vilo, que vive muriendo lentamente, que mientras su comunidad, su familia está ahí a pocos pasos, él tiene que vivir prácticamente muriendo gota a gota. El dolor de su familia, que solamente podía tirarle algún pedazo de pan, llevarle algún plato, dejárselo lejos y que él lo coja y se lo lleve. Entonces, toda la angustia mutua, el hecho de declarar a una persona leprosa sin tener laboratorio médico que lo probara, sino sencillamente a ojo del sacerdote del templo. El sacerdote del templo, hay novelas sobre eso, muchas veces podía declarar a una persona leprosa por venganza. Le salió un hongo en la piel, el sacerdote, si lo declara leproso, lo mete en la lista de leprosos del templo y esta persona queda condenada en vida. Entonces todo eso hace muy deleznable el amor que pueda vivir la comunidad. Sobre todo, lo peor de todo eso es que se le endilga a Dios. Es Dios el que quiere que el leproso viva y muera así. Al explicar el milagro de los leprosos, yo le pongo aquí un texto tomado del libro de los Números, capítulo 5, versículo 3. Miren lo que dice el libro de los Números. Dice: el libro de los Números se nos da una razón religiosa para excluir de la comunidad a los impuros por enfermedades contagiosas, lepra, gonorrea, contacto con cadáveres, etc. La razón de esta exclusión es para que no se contamine el campamento en medio del cual habito yo, Yahvé. Entonces, yo, Yahvé, mando que estos seres sean excluidos de la comunidad y que mueran en esta forma para que no se contamine el campamento en medio del cual habito yo. Estas palabras pueden ser de Dios, de un Dios de la misericordia. ¿De qué tipo de Dios es?
de un Dios vengativo, de un Dios que se cree infinitamente puro, pero no de un Dios que esté cercano al ser humano, que sabe de qué está hecho el ser humano, de 3 cerebros, 2 de ellos animales y uno de ellos típicamente humano. Entonces vean cómo las culturas, por eso ojo a la ley, ojo a las leyes, ojo a los mandamientos. Las culturas construyen unos mandamientos de acuerdo a lo que ellas necesiten. ¿Quién construye los mandamientos en la cultura? O los ancianos, o los construye el que esté gobernando de acuerdo con el templo. Entonces el que está gobernando, cuando le interesa que el pueblo guarde determinada ley, se pone de acuerdo con el templo. El templo dice: rey, tiene razón, vamos a sacar un mandamiento que prohíba algo que a usted le interesa y que al mismo tiempo nos interese a nosotros, y eso lo ponemos en boca de Dios. Entonces, templo y rey se ponen de acuerdo, hacen un mandamiento, y ese mandamiento lo ponen en boca de Dios, lo meten en un relato, una aparición, una visión nocturna, una tempestad, un rayo, cualquier cosa que le dé carácter de maravilla a un acontecimiento, y que esa maravilla dejó como depósito una nueva ley para el pueblo. Entonces, muchas leyes están compuestas así. Muchas leyes en la Biblia están compuestas por interés del gobierno de turno, del rey de turno, por interés del templo, por lo que sea. Pero el templo lo pone inmediatamente en boca de Dios. Entonces, fíjense, aquí pone prácticamente un crimen en boca de Dios, tranquilamente, ¿sí? Si yo hago eso, hagan eso para que no se contamine mi campamento, para que no se contamine mi tierra, donde estoy yo, no quiero haya un leproso. Jesús viene y dice: eso es mentira, eso no es de Dios, y va y busca a los leprosos. Por eso más de uno es curado por él, muchos leprosos son curados por él. Pero aquí hay como un modelo de el Dios que tiene Jesús introyectado, el Dios del amor y de la misericordia, y el que tiene el templo. Entonces, en el templo está inscrito, por eso Jesús le dice, cuando cura a un leproso o cura a otros leprosos: vaya, preséntese donde el sacerdote, que lo examine, que usted ya no tiene eso, y que al mismo tiempo ustedes den el tributo que tienen que dar al templo por haber sido curados, porque si el sacerdote los absuelve, tienen que pagar algo al templo, dejar una limosna. Vayan, denla, y que los tachen de la lista, porque de lo contrario, si los encuentran, los apedrean. Entonces es interesante ver cómo Jesús considera el templo no ya como el sitio donde se sanee al pueblo, sino sencillamente funcionarios que solamente constatan que otro curó a esta persona. Entonces es lo que podemos ser nosotros, convertirnos nosotros en puros funcionarios, porque ya no somos capaces de darle la salud al pueblo, de darle la misericordia, el amor, de sanear al pueblo su conciencia, y nos hemos hecho funcionarios de la religión, donde todo se arregla. Si me da una limosna, si me da el tributo, si me da el sacrificio, yo lo tacho de la lista y sencillamente no lo curo, pero soy el funcionario que apunto que usted fue curado. ¿Por quién? Por otro que está fuera del templo y que está pensando contrariamente al templo, que es el caso de Jesús. Entonces, ven, todo esto está como metido en el milagro, donde se está Jesús a través del evangelista, el que narra, está buscando los elementos para ver este milagro del leproso, en qué sentido afecta la conciencia cristiana, cómo la transforma, cómo se realiza el verdadero milagro, que no es la sanación física, sino el cambio de conciencia, y en ese sentido hasta el mismo cambio de Dios. Ya no es el Dios de la venganza, sino el Dios de la misericordia, que es lo que Jesús quiere introyectar. Entonces aquí donde está exactamente contrariándose esta ley del Deuteronomio
del libro de los Números, capítulo 5, 3, para que no se contamine el campamento en medio del cual habito yo, Yahvé. Para eso, entonces, separen a todos estos hermanos enfermos y que mueran lenta y silenciosamente. Uno de los signos de que ha llegado el reino, recuerden, lo pone Mateo en el capítulo 11, vayan y díganle a Juan lo que ustedes ven y oyen. Los leprosos quedan limpios, los ciegos ven, los cojos andan y los leprosos quedan limpios. O sea, era un acontecimiento como muy ordinario en medio del pueblo. Sí, ahí. Rodrigo Castaño de Montería hace la siguiente pregunta: ¿cuáles son los males que hoy nos afectan y necesitamos ser curados, y cuáles son los excluidos hoy por la Iglesia? Bueno, ahí tienen ustedes exactamente. Si queremos aplicar el milagro a nuestra sociedad, tendríamos que preguntarnos cuáles son los leprosos en nuestra sociedad. Ya Agua de Dios se acabó, ¿se acuerdan? Agua de Dios, la ciudad de los leprosos, ya se acabó porque la lepra se cura ambulante, ya no hay peligro con ella, no hay peligro de contaminación, nada. Pero hay unos excluidos, los de SIDA, drogadictos, ¿a qué hermanos excluimos de la comunión? A los divorciados, a los que están en unión libre, eso, a los que han practicado el aborto, es decir, homosexuales, LGTBI, que llaman como para coger toda la diversidad que hay de hermanos y compañeros en esa situación. Entonces, hay una tendencia a considerar leprosos en nuestra comunidad. Y en este momento, el Papa Francisco está siendo cuestionado por un número no significativo, pero no significativo en la cantidad, pero sí en la calidad, porque son gente que está como detectando el poder en la Iglesia, que están gobernando en algún dicasterio romano, están cuestionando al Papa y lo cuestionan ya como quien dice: la doctrina que está dando él no es doctrina católica y que por lo mismo debe ser destituido. Ojo, tenemos que estar preparados porque eso ya han escrito 2 libros, primero 7 cardenales y ahora hace 15 días unos 11 cardenales más. Antes del sínodo de la familia han escrito ya un libro abiertamente contra el Papa. Hay sacerdotes en Colombia que están predicando contra el Papa, porque el Papa no es católico, esa doctrina no es católico, dañó la doctrina católica porque le ha abierto el amor, la gratuidad de amor a los que estaban separados de la comunión de la Iglesia. Está recibiendo toda clase de gente. Para nosotros, uno de SIDA, uno que aborta, uno tal, es un pecador, cometió algún pecado y entonces que expíe su pecado, ¿sí? Y no puede entrar a la comunión, sabiendo nosotros, por otro lado, que la comunión es el acto de hermanarnos con el otro. Por eso la comunión no es sacrificio, la comunión es hermanamiento. Entonces se desaparece la Eucaristía, se desaparece el sentido de amor, de ser una religión de amor, de representar a un Dios que ama gratuitamente. ¿Y a quién ama más gratuitamente? A aquel que no merece el amor. Ese es donde se demuestra que el amor es gratuito. Yo amo a esta persona porque no lo merece, porque pecó precisamente. En ese sentido, yo creo que el Papa nos está llevando a Jesús otra vez, nos está trayendo a imitar a Jesús. Que esa no es la doctrina católica. Entonces la doctrina católica quiere decir que se ha ido desviando
que ha ido cogiendo es la venganza, que ha ido cogiendo es el castigo. Jesús, ¿a quién castigó cuando se le acercó a pedirle perdón de algo? A nadie. Vete y no peques más. Jesús lo que le pedía era siempre la no repetición. No repita, transfórmese y listo. Eso es lo... Se nos ha olvidado a nosotros en Colombia que somos en ese sentido cristianos. ¿Sí? Con la palabra católico ya hemos reemplazado la palabra cristiano, les hemos dejado la palabra cristiano a otras iglesias y nosotros nos hemos contentado ya con ser católicos. Y resulta que esa palabra católico está desdibujando lo que significa el ser cristiano, que es un ser plenamente amoroso, perdonador, conciliador, donde no hay pecado que no pueda ser perdonado y donde lo que hay que procurar es la misericordia de Dios y no el castigo. Con el castigo no se hace nada. La misericordia que transforma el interior, esa es la que va a perdurar. Entonces vean que hasta nuestro mismo nombre lo hemos desdibujado. Nosotros yo no soy cristiano, yo soy católico. Cristianos son los otros, como de segunda. Y resulta que ser cristiano debería ser lo primero. Nunca debimos haber nosotros abandonado ese nombre, porque el referente es Jesús, Jesucristo, Jesús el Cristo. Eso es lo que significa, soy seguidor de Jesús el Cristo. Y nosotros entonces al seguir católicos, estamos siguiendo es la religión del imperio, que era un imperio católico, que era un imperio de todo el mundo. Católico significa la totalidad, ¿sí? Soy católico, es decir, estoy trabajando con Roma y me uno a Roma en su imperio y por lo mismo soy dominador de todo el mundo. Católico significa el universo entero, la catolicidad, el universo entero. Hemos preferido eso y hemos perdido el título mejor. Entonces ahí tenemos pues como llamados de atención que nos hace este milagro. En este momento se está dando el sínodo de Roma sobre la familia. De este sínodo podemos salir fortificados los cristianos, todos los cristianos, desde luego los católicos, en la medida en que vuelva a primar el amor en la iglesia, en esa medida. Como el amor no prime, volvemos otra vez a que vale más la ley que el amor. Entonces volvemos otra vez. ¿Cuál era la ley? La ley es que se castigue al pecador, excluyéndolo de la comunión. Entonces no tiene derecho nunca a comulgar, ni siquiera a confesarse, porque si no va a cambiar de situación, tampoco el sacerdote lo absuelve. Entonces no va a cambiar de situación, usted va a seguir con el hombre que tiene, usted que era casada, pero padre, ¿yo qué puedo hacer en mis niños? ¿Cómo los alimento? ¿Cómo tal? Bueno, todo lo que sea, ¿no? No está su matrimonio anulado, luego usted tiene que seguir con el marido. No, tiene que dejar al marido que tiene para poder venir a la comunión. Entonces, o salimos fortificados por el amor o salimos enredados más en la ley. Entonces ya seguiría siendo que la ley es más poderosa que el amor, todo lo contrario a lo que predicó Jesús. Cuerpo y conciencia caminan juntos. Espero que me pase. La inmensa necesidad del perdón de los pecados. Jesús busca sanar la conciencia para así sanar realmente el cuerpo. Cuerpo y conciencia caminan juntos. Mientras más se facilite el perdón,
más posibilidades tiene la conciencia colectiva de sanearse. Este es un resumen bueno. Mientras más se facilite el perdón, más posibilidades tenemos en nuestra conciencia colectiva de sanearnos. De manera que facilitar el perdón facilita el saneamiento de la conciencia. Es un desafío ahora para nosotros en este posconflicto, el perdón. Incluir gratuitamente al adversario religioso. La joven hija de Jairo recobra la vida. Fíjense que no decimos resucita, sino recobra la vida, que es lo que tiene enredada. Viene uno de los jefes de la sinagoga, de nombre Jairo. Colocamos a la sinagoga a la izquierda, por lo que ya sabemos. El jefe de la sinagoga lo presentamos así porque en un principio sinagoga y cristianos no se entienden. Recuerden que los evangelios se están escribiendo en un tiempo posterior a Jesús, donde el conflicto de la sinagoga es mucho más grave que en el tiempo de Jesús. Cuando Jesús está en vida, la sinagoga le presenta a él objeciones, le presenta a él contradicción. Cuando Jesús muere, ¿qué ocurre? En la sinagoga en el tiempo de Jesús está dominada por los saduceos, que son los que dominan el templo. El sumo sacerdote en el tiempo de Jesús es saduceo, porque en ese tiempo los saduceos fueron los que mejor negociaron con Roma. El pontificado dependía de la negociación que los judíos hicieran con Roma. El grupo que más dinero le ofrezca a Roma, Roma le deja el sacerdocio. El sumo sacerdote es el que gobierna el templo. Entonces, al gobernar el templo, gobierna todo el depósito económico del pueblo que hace en el templo. Y de ahí le paga a Roma. Un grupo le ofrecía, yo le ofrezco 300 talentos de oro, yo le ofrezco 400, yo le ofrezco 500. Creo que en algún momento los saduceos negociaron por 700 con Roma. Entonces Roma le da a los saduceos el poder. Fíjense, ya el poder religioso está manoseado por el poder romano. Entonces, este manoseo, ¿qué hace? Lo hace dependiente. Entonces, en el tiempo de Jesús, las sinagogas están manejadas por los saduceos desde el templo, por la vertiente saducea y por el legalismo saduceo. Cuando muere Jesús, ¿qué ocurre? Después de la muerte de Jesús, en el año 70, viene la caída de Jerusalén. La caída de Jerusalén significó la destrucción del judaísmo en Palestina y en el propio Jerusalén. Entonces vienen los romanos, destruyen Jerusalén, destruyen el templo, ¿y qué ocurre? Entonces los que llevaban la dirección de ese tiempo, los saduceos, pasan a mejor vida y quedan la sinagoga en manos de los fariseos. Los judíos, ya con el nacimiento del cristianismo, se sienten amenazados, se dan cuenta que muchísimos judíos se están haciendo cristianos, de que el judaísmo va para abajo. Entonces ellos hacen un concilio en la ciudad de Yamnia, en la costa del Mediterráneo, de la parte judía. Hacen un concilio en Yamnia y le entregan el poder a los fariseos. Y los fariseos se radicalizan contra el cristianismo que está en Jerusalén, y entonces empiezan a matar cristianos y empieza la sinagoga a perseguir a cristianos. De aquí que entonces muchos textos en los evangelios están equivocados. Cosas que sucedieron con los saduceos, los del evangelio lo ponen en fariseos, porque los fariseos son los que están gobernando cuando ellos están escribiendo el evangelio. Entonces, en ese sentido, son los fariseos los que están persiguiendo, los que persiguieron a Jesús. En cambio, hay elementos donde encontramos que los mismos fariseos son los que en el tiempo mismo de Jesús se convierten, buscan a Jesús
no son enemigos teóricos de Jesús, mantienen como relaciones, en algún caso hasta le anuncian que los saduceos lo quieren matar. Un fariseo anuncia, en alguno de los evangelios sucede eso. Entonces la situación ha cambiado y ya en el tiempo de la narración de estos milagros encontramos ya que es el tiempo de los fariseos.